15 y 11 minutos, entramos en la última hora del Cielo por Asalto. Cata, ¿qué te parece si recordar nuestras redes y a dónde se pueden contactar con nosotros? Nos pueden dejar un mensaje por WhatsApp al 11 50 12 35 89. Nos pueden seguir en Instagram también como Cielo por Asalto y en Twitter como Por Asalto. Y si no pueden ver el programa, si tienen que ir ahora o se les corta la luz, no sé, les pasa algo, nos pueden buscar después por YouTube, donde va a estar la editorial, el programa entero y las entrevistas como Cielo por Asalto también. Y estaría bueno que se suscriban ya si van a entrar a la campanita. Y activar la campanita también. Ahí me hacen la señal del gancho, porque este fin de semana se llevó a cabo, corríjanme si me equivoco, el Encuentro Federal de Medios Digitales. Exactamente. Así que, ¿a quién tenemos en línea? Tenemos Che, no me dejen solo así. Tenemos a Martina Noailé, secretaria de Medios Autogestivos Cooperativos del CIPREVA y parte de Sur Capitalino. ¿Cómo andás, Martina? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo estás, Martu? ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien, perfecto. Gracias por atendernos, sabemos que estás ahí laburando, pobre. Gracias. Todo bien. Bueno, para contar cosas lindas. Perfecto, qué bueno. Bien, necesitamos cosas lindas, Martina. Necesitamos cosas lindas, sí, totalmente. ¿El paisaje estaba lindo? Estuve adentro del auditorio de ATE. Pero el auditorio de ATE estaba lindo. Pero en algún momento te fuiste a comer. Hermoso. En algún momento te habrás ido a comer algo. Sí, yo a comer pizza y a tomar unas cosas que se llaman liso, que es una cerveza en un vaso liso, que yo no sabía. Nunca había estado en Santa Fe. Así Mirá. que, bueno, nada, hermoso. Bueno, viste, son momentos para conocer lugares. Sí, totalmente. Bueno, Martina, queríamos hacerte un par de preguntas en torno a lo que fue el Encuentro Federal de Medios Digitales, que como dijiste fue en Santa Fe, fueron 3 días, si no me equivoco, de este fin de semana largo. Contarnos un poco la experiencia, la situación en el caso que vos tenés más conocimiento de los medios autogestivos y cooperativos. Sí, fueron 2 días, viernes y sábado. Yo estuve solo el viernes, aclaro, el sábado fueron más los encuentros en comisiones de los compañeros y compañeras de medios autogestivos digitales que estuvieron allí, de todo el país. La verdad que éramos como 100 trabajadores y trabajadoras de prensa. En mi caso estuve en el panel del viernes, que fue de medios autogestivos y sindicatos, que estuvo más que interesante, con representantes de sindicatos de prensa de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe. Bueno, yo estaba por Buenos Aires, y compañeros de algunos medios autogestivos como Tiempo Argentino, etcétera. Éramos, la verdad que el encuentro fue grande, más o menos unas 100 personas, y bueno, un encuentro bastante necesario, primero por el momento en que estamos viviendo, un momento complejo en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, el derecho a la información. Sabemos de la avanzada y de los ataques de este gobierno, tanto para quienes trabajamos en medios autogestivos como también en los medios públicos, todo lo que está pasando con los medios públicos, con TELA, Radio Nacional, TV Pública, y también obviamente con la precarización que también avanza en los medios privados, con compañeros que, bueno, como charlamos hace algunas semanas, la encuesta de CIPREVA que da como más del 70% de los compañeros cobrando salarios en los medios privados por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, todo esto un poco atravesó el encuentro. Específicamente se charló mucho de la situación económica y de la situación política que estamos viviendo, y bueno, y buscar entre todos y todas formas de organización para poder enfrentar toda esta situación de la mejor manera posible y siempre de manera colectiva, ¿no? Así que, nada, interesante. Yo no había estado el año pasado, fue en Córdoba, yo no había estado, y bueno, este año pude estar y también sumarme a poder charlar un poco más de lo que implica organizarse en sindicatos, y muy contenta en que todos los que estaban, todas las que estaban ahí, se plantean la organización desde una cuestión de clase, ¿no? De sentirse trabajadores y trabajadoras, que a veces no es tan así para quienes hacemos periodismo. Quiero ir con esto último que decís, Martino, porque me parece interesante y lo pienso en términos de
lo complejo que es el acercamiento del periodismo digital hacia los lugares sindicales, porque hay como una especie del mundillo del freelance o también, ¿no? Como del autogestivo, como separado de alguna forma de los procesos de organización colectivas, como que tarda a tender esos puentes, o es difícil en realidad como la concepción propia, ¿no? De trabajador de prensa en muchos momentos. Y también porque, creo yo, hay gran cantidad de medios o de trabajadores en medios que laburan de alguna forma no paga o sin cobrar, sin claro. cobrar. En general muchos se acercan o muchos empiezan de esa forma. Entonces, Yo creo que hay, sí. hay como que hay varias cosas que confluyen ahí. No sé si ibas a seguir, perdón. No, era como preguntarte qué Ah. es lo que vos distinguís o te parece ese proceso de acercamiento Sí. o esa variable. Sí, lo que veo es como una confluencia de distintas cuestiones, porque ya de por sí, en mucho de nuestro sector, de nuestro gremio, digo, en general, ¿no? De nuestra profesión, hay todo un sector que no se considera trabajador y trabajadora o que se olvida de ese origen. Digo, me parece que hay que pensar o partir desde ahí para pensar también quizás qué le pasa a quienes encima no tienen un patrón y que encima no con ningún ingreso. Digo, se da una multiplicidad de cosas. Y encima de todo, además, compañeros y compañeras muy jóvenes, que en muchos casos también, ¿no? Desde lo digital, desde este ámbito, en muchos casos, no sé si había tantos ahí, pero que tienen proyectos más personales o individuales en esto, ¿no? Que no forman parte de un colectivo. Bueno, hay mucho peor, ¿no? Un Claro. youtuber, un streamer, qué sé yo, todas estas cosas que nuevas que están pasando y que quizás también dificultan todavía más pensarse dentro de un colectivo y pensarse dentro de la clase trabajadora. Esto del emprendimiento, ¿no? El microemprendedor, bueno, Claro. tiene que ver un poco también con el momento que estamos viviendo del incentivo de lo individual por sobre la organización, cómo nos vienen atacando claramente, digamos, cuál es el objetivo de, por ejemplo, de este gobierno, que tiene que ver con atacar la organización, no solamente la nuestra, la de los trabajadores de prensa, sino a nivel general de toda la clase trabajadora. Me parece que lo interesante, bueno, creo que también muchos de los compañeros que estaban repiensan esto todo el tiempo y por eso decía, me encontré con muchos y muchas que se sentían trabajadores y trabajadoras, más allá de poder o no tener un ingreso o no tenerlo, o ser parte de un colectivo más grande. Es algo para laburar, creo que los sindicatos también están hiperestigmatizados, en muchos casos con razón, en otros no. Por suerte en la mayoría no, creo yo, y que hay una cuestión también de laburar en las bases, tanto en empresas como bueno, como en mi caso que laburo más con compañeros de autogestionados, que bueno, que hay que pensar eso y mostrar el rol del sindicato también en lo cotidiano, ¿no? En lo chiquito. Yo cuando hablé traté de contar cosas cotidianas que hacemos, no sé, desde reunirnos y decir, che, vamos a ir a una cobertura de una marcha, después de que fuimos blanco de la policía y los autogestivos no tenemos un chaleco que diga prensa. Claro. Digo, esa cosa chiquitita que parece una pavada, pero que quizás después en el momento es un montón, y que los compañeros que trabajan en empresas lo tienen mucho más internalizado, digamos, o están protegidos y protegidas de otra forma. Bueno, nos pasa que nosotros estamos más en bolas, o que no tenemos el presupuesto para poder pagar un casco o unos anteojos que te protejan la vista para los gases. Bueno, ¿cómo pensamos todo eso colectivamente? Claro. O cómo pensamos si nos meten preso, bueno, ¿qué abogado tengo? No tengo el abogado de una empresa que me venga a defender como trabajador de prensa si me pasa algo. Bueno, ahí está el sindicato, ¿no? O sea, pensar eso también en lo cotidiano creo que ayuda a entender algunos de los motivos por los cuales tenemos que estar organizados. Son muchísimos más, pero digo, en lo cotidiano quizás uno puede palparlo mejor, sobre todo si no trabajas en una empresa y no hay una paritaria, digo, que es otra instancia que quizás no vivimos nosotros. Pero sí que tuvimos reuniones con funcionarios para ver de qué forma la pauta el año pasado se ampliaba a más compañeros o aumentaba el monto que nos estaban pagando. Bueno, ahora ni pauta, y bueno, también hay reuniones, y las reuniones tienen que ser con representantes colectivos de los trabajadores. Claro. Y trabajadoras.
Martina, te hago la última pregunta para ir cerrando. Recién nombrabas un poco la situación también de los medios autogestivos en general en los procesos de cubrir movilizaciones y en todo este contexto. En estos 6 meses de gobierno, más que nada también para que le puedas contar a la oyentada, ¿cuál es el balance del proceso que está viviendo la prensa en general en todo lo que es el cubrir manifestaciones, movilizaciones o en este caso votaciones del Senado y diputados que han tenido represiones, detenidos y que gran parte también de los detenidos han sido periodistas o fotógrafos o trabajadores de prensa en su mayoría de medios cooperativos y autogestivos? Sí, el balance es malísimo, digamos. Tenemos claro que este gobierno apunta directamente a reprimir no solo a los trabajadores y trabajadoras en general, a estigmatizar la protesta y a plantear que ya no es un derecho, sino un delito, sino tenernos de blanco a los trabajadores y trabajadoras de prensa que estamos ahí para contarlo. Y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Quienes más cubrimos protestas de trabajadores y trabajadoras somos los medios autogestivos. Eso es más que claro. Por momentos habrá menos medios hegemónicos parados en el medio de una protesta, pero muy por lo general estamos nosotros, y eso se vio en el porcentaje de trabajadores que, por ejemplo, el 1 de febrero fueron heridos, que fueron más o menos 40, bueno, el 70-80% éramos autogestivos. O freelance, o como decís vos, ¿no? Quizás reporteros gráficos que estaban ahí para también después poder vender esa foto a algún medio, cualquiera sea. Pero toda una cuestión muy precarizada, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con que estamos ahí siempre presentes y en mayor cantidad, y bueno, eso nos expone muchísimo más. Igualmente creo que esta vez no hubo distinción de parte de la orden que había del Ministerio de Seguridad, y que han baleado a compañeros que tenían un micrófono de un medio grande nacional en la mano y una cámara delante. No les importó absolutamente nada. Bueno, pasa eso. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, que estemos visibilizados, que se vea que somos compañeros y compañeras, que estemos todos muy pendientes de lo que le pasa al otro. Ahí también es importante saber que pertenecemos al sindicato, para saber que el que está al lado tuyo también, y cómo ahí nos apoyamos, cómo le decimos, che, acá no, ponete de aquel lado, cómo ese trabajo más de protección y autocuidado más colectivo. También es importante tener un reconocimiento de quienes estamos ahí. Así que nosotros vamos por ese lado, dimos varias capacitaciones también, y creo que no hay dudas que el objetivo es que no contemos lo que está pasando ahí, que no mostremos lo que está pasando ahí. Hoy sabemos, cómo pasa en todas las manifestaciones donde hay detenidos y heridos, que las fotos y los videos de quienes estaban ahí suelen ser las pruebas después contundentes para poder defender a esos compañeros y compañeras criminalizados. Así que también ese rol que tenemos es muy importante, y por eso quieren que no lo hagamos más. Se charló mucho de eso también el otro día, y de tener claro que nosotros tenemos que seguir estando ahí y, bueno, cuidarnos de la mejor manera posible, pero que tenemos que seguir estando ahí, que ese es nuestro rol y esa es nuestra función, ¿no? Bien, te agradecemos, Martina, por la comunicación. Cualquier cosa, vamos a estar en contacto. Claro que sí, gracias por llamar y por también este tipo de reuniones, que está buenísimo que se sigan haciendo. Buenísimo. Pasó Martina Noaillet, secretaria de Medios Autogestivos Cooperativos del CIPREVA y parte también de Sur Capitalino, un medio que abarca el sur de la ciudad de Buenos Aires. 15:25, linda entrevista, China, con Martina, me gustó. E interiorizarnos también un poquito, ¿no? Porque creo que gran parte de la batalla en estos tiempos tiene que ver también por este lado. Bueno, Totalmente. nosotros estamos en un medio autogestivo, así que... China, me parece que... 25. Me parece que la gente tiene ganas de tener una... Me están llegando mensajes, por eso te digo.
¿Tienen ganas de tener conciencia de clase? Una semana, Sí, sí. dice, Una necesitamos semana. después Ya del la feriado. semana pasada. Después del feriado largo, dice, che, a ver, tirame un poquito de conciencia de clase porque voto a Milei. voto a Milei. No pudimos escuchar a Pablo Moyano. Claro, Sería- es como es que- muy importante tu rol. Como hoy. que dice, dale, que salga a jugar la China porque vamos a tener una semana larga, se labura todos los días, es un garrón. Así que China, Bueno, todo es tuyo así. al aire. Noticias del ámbito sindical para que tengas una semana con conciencia de clase. Todo lo que te voy a estar contando lo puedes encontrar en Enfoque Sindical, que también participó de la Red Federal de Medios Digitales. Vamos a ir con la primera. El CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, aseguró la recomposición salarial trimestral de hasta un 21%. Este acuerdo alcanzado con el apoyo del plenario de delegados y delegadas establece un aumento salarial de hasta el 21% sobre los sueldos de abril del 2024. Enmarcado en el convenio colectivo de trabajo, el acuerdo es de carácter trimestral y abarca los meses de mayo, junio y julio. La recomposición se distribuirá de la siguiente manera: un 5% en mayo, a pagarse de manera retroactiva en junio, y otro 5% en junio, y el otro 5% restante en julio. Esta estructura también se aplicará a los y las colaboradores permanentes. Una característica destacada del acuerdo es la inclusión de una suma mínima garantizada de 40.000 pesos en la cuota de julio, en el caso de que el 5% de aumento resulte inferior a este monto. Este ajuste impacta directamente en los ingresos más bajos del sector, representando un 11% sobre el salario básico de un redactor según la escala de diarios y un 14% adicional para las revistas. Vamos a ir con la segunda, un poco de lo que estábamos hablando de lo que va a pasar en estos días. Qué raro, ¿no? Pero empresarios norteamericanos exigen a diputados que realicen cambios en ley bases. Las empresas estadounidenses en Argentina no están contentas con las modificaciones que surgieron en el Senado a través de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la AmCham. Los empresarios manifestaron su descontento con la versión final del proyecto, particularmente con los capítulos laborales y el régimen de inversiones, y criticaron los aumentos en las regalías mineras. Qué raro. Dicen, Argentina necesita reformas profundas para ser viable, aunque reconocen algunos avances en el capítulo laboral. Aseguran que la redacción final no establece las condiciones necesarias para mejorar la empleabilidad ni reducir la informalidad. La AmCham también cuestionó el régimen de incentivos para grandes inversiones, el RIGI, considerando que el limitado listado de industrias beneficiadas, forestoindustria, infraestructura, minería, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas, es restrictivo e innecesario. Además, expresaron su desacuerdo con el aumento de regalías mineras, que pasan del 3 al 5%, 2 puntitos nada más, argumentando que esto perjudica la competitividad de futuras exploraciones mineras. La Cámara también se mostró en desacuerdo con la reducción de las empresas a privatizar, afirmando que la versión final restringe significativamente la capacidad del Ejecutivo para revisar empresas públicas deficitarias o ineficientes. Vamos a ir con la tercera. Se recrudece el conflicto salarial universitario y los gremios profundizan el plan de lucha. El conflicto universitario vuelve a enfrentar a sindicatos y gobiernos ante la falta de un acuerdo de recomposición salarial. Los gremios alineados al Frente Sindical de Universidades Nacionales anunciaron la profundización de su plan de lucha con 3 días de visibilización del conflicto. Las medidas de fuerza se concretarán este martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de junio, con acciones en todo el país, según confirmó el espacio que reúne a trabajadores docentes y no docentes. El sector gremial integrado por CONADO Histórica, CONADO, FACDUT, FEDUN, CETERA, UDA y FATUN también anunció una concentración frente al Palacio Sarmiento para entregar el petitorio exigiendo paritarias al gobierno nacional ante la falta de respuestas salariales. Vamos a ir con la anteúltima. ATE aseguró que más del 75% de los estatales son pobres y demandó un salario mínimo de 1.300.000 pesos. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, aseguró que más del 75% de los estatales en este contexto son pobres y pidió más de 1 millón de pesos de bolsillo para no caer debajo de la línea de la pobreza. Cuesta encontrar registros sobre el deterioro tan acelerado de los ingresos en el sector público. El programa económico del gobierno en pocos meses destruyó todos los salarios. El superávit fiscal, que se muestra como un logro, en realidad se asienta sobre el empeoramiento y empobrecimiento de las condiciones de vida de los estatales y los jubilados, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.
El monto demandado por el sindicato responde a un informe elaborado en base al dinero que necesitó una familia tipo en mayo para no caer en la pobreza. Para los estatales, ATE exigió el inmediato llamado a paritarias y un aumento del 80% en una sola cuota. Y vamos a ir con la última noticia. Sigue cayendo la industria, el derrumbe llegó a un 12,4% en lo que va del año. La UIA, la Unión Industrial Argentina, presentó su informe mensual sobre la actividad que volvió a tener una fuerte caída en la medición anual, la cual lleva un 14,2%, mientras que los primeros 4 meses del año el derrumbe fue de un 12,4%. Además, advirtieron que el desplome continuará también en los balances de mayo. Desde la entidad que preside Daniel Funes de Rioja, destacaron que llevan acumulados 11 meses de caída interanual consecutiva y que se perdieron 4.800 puestos de trabajo asalariados en un mes, acumulando más de 15.000 desde agosto. En la serie mensual se podrá observar un amesetamiento o una leve caída, agregaron. Respecto a los sectores más afectados, las bajas interanuales más pronunciadas se dieron en el automotor, 27,9%, despacho de cemento, 27,1%, y en los patentamientos de maquinaria agrícola, el 22%. Además, la demanda de energía eléctrica en grandes usuarios industriales volvió a caer significativamente, alrededor de un 11,3%. Estas fueron las 5 noticias que necesitas para tener una semana con conciencia de clase, y te repito que todo podés encontrarlo en Enfoque Sindical. Pone la gráfica. Agenda propia. Información.